Empezamos de nuevo con esta tercera sesión del Seminario Internacional de Estudios Artísticos, del doctorado en Estudios Artísticos de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Em, Nos complace continuar con la presentación de John Nomesky. John Nomesky es maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, con profundización en imagen pictórica. Es magíster en Ciencias de la Educación y actualmente es candidato a doctor en Estudios Artísticos con la tesis titulada Regeneración, Imaginación, Sensibilidad hacia la Casa Común y Paz en Colombia, dirigida por el maestro Ricardo Lambuley. John trabajó de la mano del maestro Nirko Andrade, su tutor, quien estuvo acompañándolo en su labor de aprendizaje de técnicas del tejido, investigación y práctica. Es docente de la Secretaría de Educación del Distrito Capital. John Nomesky ha participado en varias exposiciones y eventos artísticos a lo largo de su carrera. Algunas de sus obras han sido presentadas en galerías como la Galería Gerardo Arango, la de Satar, en el 45 Salón Nacional de Artistas. Ha colaborado con el equipo Transhistorias y otros colectivos. Su trabajo ha sido reconocido en eventos académicos y ha recibido premios como el Premio Mesoamérica de Artes, otorgado por la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ARBO. Eh, John, es muy placentero tenerte acá como un estudiante próximo a sustentar su tesis aquí en este mismo lugar en esperamos que muy pronto. Y entonces con su ponencia titulada Arboltelarizar, práctica artística de creación, adaptación en el campo frontera de los estudios artísticos. Bienvenido, démosle un aplauso a John aquí. Bueno, muchas gracias, maestro Pedro Pablo. Muy agradecido de la invitación, la aceptación de la ponencia y pues a las personas presentes y a aquellas que están conectados por su tiempo a escuchar esta propuesta de preguntas en torno a la práctica artística, la práctica de creación que se vincula al tema de la devastación de la tierra, de la casa común. Por supuesto, el título es el que estamos observando: Arboltelarizar, una práctica artística de creación-adaptación en el campo frontera de los estudios artísticos. La ponencia pues, se ubica dentro del el doctorado de estudios artísticos de la Facultad de Artes ASAP, de la Universidad Distrital. Mi asesor, como lo indicó el maestro Pedro Pablo, es el doctor Ricardo Lambuley y es una investigación-creación que está adherida al grupo COMA, Contexto, Música y Arte. Pues la ponencia, yo quiero conversar con la indagación de los problemas actuales del arte y cómo desde esos problemas, esas preguntas que hoy día se le hacen a la creación artística, se configura un espacio, un lugar epistémico con el cual se pueda conversar en ese campo fronterizo de los estudios artísticos en aras de un horizonte del buen vivir, aupado, sustentado también por los derechos de la naturaleza. Entonces, lo que he venido realizando en la investigación-creación es lo que voy a comentar en la ponencia, es compartir algunos de los resultados de la investigación-creación, que si bien en su comienzo tuvo unas directrices, unas ideas, unas temáticas, unas categorías como problemáticas para el modo de entender contemporáneo desde el pensamiento decolonial, como lo fue el término de sostenibilidad en su momento. Fue allí esa palabra la que en algún momento generó discordia, generó más preguntas incluso,
Y en lugar de hacer un debate, una discusión en términos binarios de lo positivo o lo negativo frente al concepto de sostenibilidad, pues me di a la tarea de preguntar por qué llegué a esa idea de la sostenibilidad, ¿cierto? Pues al llegar a la palabra, al término de sostenibilidad, pues presento en el proyecto de ingreso al doctorado, pues unas indagaciones, unas investigaciones que había venido llevando a cabo desde la misma práctica artística de creación y también problematizando esa práctica de creación artística en el ámbito de la investigación de posgrado, que fue lo que nutrió mi especialización en docencia universitaria y posteriormente la investigación en maestría en ciencias de la educación. Y esos dos asuntos, esa triada, creación artística, eh, estudios de posgrado y tema de sostenibilidad, fue la que en su momento configuró un primer proyecto de investigación, creación de doctorado. Pero indico que esa fue la superficie la, por, que sustentaron las motivaciones de investigar, crear. Y allí entra el debate, el conflicto entre el término de sostenibilidad, que insisto, en ese momento difería del concepto de desarrollo sostenible. Hay una diferenciación entre sostenibilidad y concepto de desarrollo sostenible. Yo adherí a la vertiente de la sostenibilidad entendida desde una mirada no antropocéntrica en la que caben los, por ejemplo, derechos de la naturaleza. Entonces, al preguntarme, para no entrar en el debate grueso de la palabra sostenibilidad, pues me di a la tarea en la investigación, creación de ir hacia atrás para precisamente ubicar las fibras sensibles que me llevaron posteriormente a ubicar el tema de la devastación de la casa común, del planeta Tierra, el tema ambiental en mi práctica de creación artística. Entonces ahí es donde ubico la conversa, van a ver en esta compartir de la ponencia, van a ver distintas fibras que se van a ir relacionando, tejiendo, para poder conversar al final con la propuesta de cómo lo que llamo árbol telarizar entra en el campo fronterizo de los estudios artísticos desde la fibra sensible que ubiqué en el campo de los estudios artísticos que atañe a lo ambiental y preocupaciones por la tierra, por Pachamama, la madre tierra, por la naturaleza, tiene diferentes denominaciones. Entonces, un problema de las artes es precisamente la creación artística que se relaciona con la devastación de la tierra, con la devastación medioambiental, con la devastación de la casa común. Allí, en ese problema o las preguntas que se le pueden hacer a la creación artística en relación a la devastación de la tierra, hay un lugar epistémico desde más bien las prácticas artísticas que dan cuenta de esa devastación. Las prácticas artísticas, las prácticas de creación artística que hacen algo en relación a la devastación de la tierra. Aquí menciono, trato de salirle al paso o no caminar por el término de tematización de la devastación de la tierra, porque históricamente en el arte contemporáneo la derivación o la creación de obras de arte surgen a partir de la tematización de asuntos, de problemas, de realidades, y pues yo veo algo problemático en el sentido de tematizar una realidad que posteriormente se materializa en obra de arte que posteriormente se inserta en un mercado, en una mercantilización de esa obra de arte dentro de un circuito galerístico o del comercio o del mercado del arte. Entonces, bajo esa pregunta, esas preguntas que se pueden hacer desde la creación artística que se relaciona a la devastación
de la tierra, pues me permito deflexionar. Es lo que uno de los asuntos, una de las fibras y de los caminos que me ha permitido la investigación-creación, en mi investigación-creación de doctorado, es el deflexionar, que significa apartarse o alejarse de una corriente hegemónica o de una corriente establecida, pero en este caso es alejarse de la corriente de tematizar la devastación de la tierra, que se configura en obra de arte que posteriormente se mercantiliza. A mi parecer, cuando hablo desde mi caso personal, eh, he creado obra de arte tematizando en algún momento la devastación de la tierra, que ha generado obra o ha revertido en obra material, es decir, en instalaciones, en esculturas, que posteriormente se han comercializado en ferias de arte, que han sido circuladas en espacios galerísticos, pero esa obra, ahí es lo problemático, pasa a un ambiente cerrado del coleccionismo del arte, siendo que esa obra se ha nutrido, se ha sostenido, se ha sustentado, se ha alimentado de la devastación de la tierra. Pienso que es una práctica artística más bien que no debe cerrarse a la coleccionismo del arte, sino antes bien abrirse al mundo, abrirse a la realidad, abrirse a la ciudadanía, por la potencia que significa la práctica de creación artística en sí. Y ahí comienza a abrirse la práctica de creación, a abrirse al campo abierto de la ciudad, y es lo que voy a venir mostrando, compartiendo cómo ha sido ese abrir la obra de arte. En algún momento yo hablaba de hablar del proceso, de hacer del proceso obra, y precisamente era desenganchar la obra de arte, descentrarla del ámbito del circuito galerístico, de la feria, del artista genio solipsista que crea, y antes bien se abre a la ciudadanía y abre la obra también a la ciudadanía. Entonces, en ese contexto, pues la ponencia tiene esta ruta. Voy a ir trabajando estos puntos si me da el tiempo. Un primer aspecto es la devastación de la tierra como realidad vivida y que vivimos, diversidad de especies de vida, que da lugar al sentimiento de solastalgia, una, una categoría, un modo de nombrar ese sentimiento por ver la devastación de la tierra, acuñado por Glenn Albrecht, eh, para luego, pues, compartir una autoetnografía en clave de solastalgia, y posteriormente ir construyendo esa categoría, esa práctica artística de creación-adaptación desde las dos pasantías que realicé en la investigación-creación, una pasantía uno con el grupo de investigación Climate Ecosystem Interaction Research Group de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad del Rosario, y una segunda pasantía con la Stop Ecocide International América sin ecocidio y Colombia sin ecocidio, donde encontré el concepto o la realidad de ecocidio y cómo esta realidad de ecocidio se quiere llevar como delito internacional ante la Corte Penal Internacional. Y desde allí, como en esa idea, en ese proyecto de hacer del ecocidio un delito internacional, la creación artística que se vincula a la devastación de la tierra sirve de pivote, sirve de apoyo. En tanto es creación artística colectiva, comunitaria, participativa, arrojada a la ciudadanía, que es distinto al arte comunitario que se hace dentro de los proyectos que ganan premios dentro de la diversidad de convocatorias o becas que se dan. Es más bien una iniciativa de vida, es una necesidad de compartir la creación artística a un nivel comunitario, ciudadano,
de la misma manera que el planeta Tierra comparte su creación, su capacidad creadora, sin esperar algo a cambio. Es como en esa misma dinámica de creación. Como digo, pues bajo estas dos experiencias de pasantía, pues lanzo la apuesta por la categoría de creación-adaptación como un modo de tramitar el sentimiento de solastalgia, que lo es también el arboltelarizar. Más adelante lo miraremos. Y como práctica artística de creación-adaptación, media al trabajo, a la experiencia de desenganchar la creación artística personal del ámbito hegemónico con el que muchas veces aprendí a ser artista desde la carrera del pregrado, saliendo del pregrado, instalándome en el circuito de la creación del arte en nacional, siempre enganchado como a la idea del artista exitoso, de la obra de arte exitosa, de la obra de arte que se comercializa, que se vende y en tanto participa de esos aspectos, es exitosa. Entonces, ahí hay como una cooptación también de la creación artística que no permite pensar la creación artística de otra manera, de una manera, digamos, más libertaria, más resignificante, más restituyente, por emplear términos de la decolonialidad, ¿no? Y por último, pues, dialogar con el campo frontera de los estudios artísticos desde esa creación-adaptación, desde la fibra ambiental que encontré en los estudios artísticos, que están en contexto y en relación con el horizonte del buen vivir y los derechos de la naturaleza. Entonces, en el primer aspecto, la devastación de la tierra me va a permitir leer este texto y los invito a ustedes a escucharlo con los ojos cerrados. Un día soleado escuché al sol decir: deja caer tus párpados y experiméntame. ¿Qué sientes mirar al sol con los ojos cerrados? Lo hice. En ese momento de extraña receptividad, permití el asalto de multitud de imágenes en mi mente. Una llamó mi atención, el momento futuro en que el sol consumía la tierra entera. Con los ojos cerrados imaginé por largo rato ese desaparecer. Permitiéndome aflorar la emoción de ese momento, imaginé ser la tierra misma. Habiéndole mirado con los ojos cerrados, abrí los ojos y balbuceé algo sobre su color, cosa difícil cuando se es algo daltónico. Me fue más fácil decir algo al sentir el calor sobre el rostro, decir algo del sentimiento que brota de imaginar el momento del gigante abrazo solar. De lo uno, caricia placentera en comunión de la piel con el astro que excede por mucho tamaño, ego y conocimiento, humano por supuesto. De lo otro, angustia, tristeza, al imaginar el lugar que acoge la vida desaparecida. Pero mi tristeza no solo brota de imaginar la suerte futura, no. Tristeza y angustia son latentes, son duelo desde mi infancia, se exacerban hoy día, son emociones cercanas. Bastó con echar una mirada a la devastación de la tierra, aquí y ahora, a causa del extractivismo y premisa de desarrollo. Este es un texto inaugural en la sustentación escrita, ya del informe final de la investigación-creación, para decir que el sentimiento de devastación de la casa común es una realidad que he vivido desde la infancia. Y construyo ese sentimiento de solastalgia a través de una autoetnografía que parte o que retoma esas experiencias de la infancia que anteceden incluso a esta investigación-creación, que anteceden incluso a la creación artística en el ámbito de la profesión después de haber terminado una carrera de artes plásticas en la Universidad Nacional. Y esas fibras sensibles en la infancia, en este caso de vivir y jugar cerca a un río muerto y a un botadero de basura, determinó sensiblemente desde la infancia
ese interés por la devastación de la tierra. Realidad que considero muchos seres humanos, muchas generaciones de humanos hemos vivido históricamente y que excede incluso la experiencia y realidad de lo humano y se inserta, claro, en las otras formas de vida, animales, bosques, océanos, atmósfera. Para decir que la devastación de la tierra no es un asunto actual, es algo que se ha venido construyendo y en el texto de sustentación escrita, que se compone de 9 urdimbres, cada urdimbre tiene unas fibras y esas fibras van tejiendo un tejido para dar cuenta de este árbol telarizar. Y en esa primera urdimbre se compone de 9 relatos. Aquí comparto el microrelato número 2, que atañe al crecer y jugar cerca a un río muerto y a un botadero de basura. Me va a permitir leer la primera parte de este microrelato. Han pasado 4 años. La familia ha llegado a un naciente barrio de invasión, Ciudad Latina, al sur del municipio de Soacha. El barrio, aún pequeño, se encuentra cerca de altas montañas y de bosque extenso. Pasa un río cerca, escuchaba decir de los vecinos desconocidos. Las pocas casas construidas expresaban en su edificación diversas materialidades, madera, latones, plástico, ladrillos, etc. Baste con decir que el piso de mi hogar por un buen tiempo fue la tierra misma. Hay que caminar hasta el terreno habilitado como basurero, se escuchaba decir a los vecinos desconocidos. Ese era el modo de deshacerse de la basura, de los residuos en ese lugar. Cerca está el río, también decían. Un día, al término de llenar las primeras coloridas bolsas plásticas con la basura de la casa, tuvimos que ir al basurero. Fui en compañía con algunas de mis hermanas, caminamos, llegamos, quedé perplejo y paralizado ante el paisaje. Temí. Una gran franja de agua negra estancada y maloliente se extendía frente a nosotros. Era el río Bogotá. Esta experiencia ocurre en 1984, cuando yo tengo la edad de 10 años. Por eso digo que a esa edad, en ese tiempo, en esa época, a la edad de 10 años, el llegar al río, a ese barrio que se estaba construyendo hasta ese momento, barrio Ciudad Latina, que a unos cuantos metros quedaba el río Bogotá, fue la imagen detonante que impactó la sensibilidad de niño frente a una naturaleza pristina que por ese entonces observaba en programas como Naturalia, por ejemplo, la National Geographic, donde se nos presentaban imágenes, realidades documentales de una naturaleza pristina, de una naturaleza maravillosa, exuberante, pero en la realidad, eso sucedía lo veía en televisión, pero en la realidad efectiva, en la realidad diaria, observaba un río muerto, una naturaleza devastada. Y pues así voy, en esa primera urdimbre, voy contando a través de esos microrelatos cómo esas fibras, voy desocultando esas fibras sensibles, que no solo son ambientales, sino son enganches, por ejemplo, al paradigma del artista exitoso. Desde pequeño siempre dibujé y siempre quise ser un artista genio, un artista importante, pero poco a poco eso se fue desvaneciendo. Pues aquí tenemos Ciudad Latina en el contexto del mapa de Cundinamarca, ¿no? Está por fuera de Bogotá, incluso está al sur. Aquí está más sectorizado. Aquí podemos ver Ciudad Latina y acá por este lugar pasa el río Bogotá. Esta es una imagen que logré obtener recientemente de Google Maps. Acá en este punto donde señala la flecha, aquí viví de 1984 alrededor del 2000-2001, tiempo en el que ingreso o estoy en la Universidad Nacional realizando el pregrado en artes plásticas. Fíjense que de donde indica la flecha al río, a la franja negra, hay una distancia que caminaba en esta zona que estoy apuntando con el cursor, estaba el botadero de basura. Esta era una zona de juegos y era una zona comunitaria donde se vertían
donde se arrojaban los residuos, pues porque en ese entonces no había un sistema de recolección de basuras. Esto que se ve tan poblado en ese entonces de 1984, cuando yo llego, el barrio ya lleva un tiempo ya instalado. Hay pocas casas en ese entonces. No había sistema de alcantarillado, no había pavimentación de calles, no había un servicio de agua. Era un barrio que estaba siendo invadido, se estaba eh, llevando pues a ser aprobado pues por las entidades. Pero esa es la realidad de ese entonces, ¿no? Y esa es la cercanía que había del lugar de habitación, de vivienda al río Muerto. O sea que la afectación estaba allí, la veía todos los días y era un contraste interesante porque si bien observaba la franja negra del río Muerto, al otro lado de la orilla pues estaba ya, había prado, bosque, montañas. Era una imagen muy disonante. Estoy hablando y quiero que se entienda desde la perspectiva de un individuo que tiene 10 años. Entonces, vivir con la devastación de la naturaleza, de la tierra, por ejemplo, de un río muerto, es una realidad. ¿Y cuántas generaciones de humanos y no humanos vivimos en y con la devastación de la tierra? Es una devastación que hoy día vivimos y no y vivimos todavía hoy día en la ciudad. Entonces, en el documento de sustentación escrita hay una fibra, hay un apartado que habla sobre los árboles talados que se aferran a la tierra. Esos árboles que se talan y que queda, ese muñón de árbol que queda empotrado en la tierra, que se resiste a irse. Y es, es una imagen que configura un símbolo de, de la afectación, pero que también significa el adormecimiento que tenemos frente a la devastación, porque convivimos con ella y tenemos imágenes que observamos cotidianamente, como son estos árboles talados, que se talan para abrir muchas veces espacio para vías de transporte público, pero pues son imágenes muy dicientes que están allí todo el tiempo y eso me llamó la atención en esta genealogía o para el desocultamiento de esas fibras, del por qué, por ejemplo, llego al tema de la sostenibilidad desde una perspectiva no antropocéntrica. Tampoco lo entendía en ese entonces, en ese momento, ¿no? Y bueno, eso es para hablar de la devastación que da lugar al sentimiento de solastalgia. ¿Y qué es la solastalgia? Es una condición crónica ligada a la erosión gradual de la identidad creada por el sentido de pertenencia a un lugar amado, en particular, y un sentimiento de angustia o de desolación psicológica por la transformación no deseada de ese lugar amado. Para mí el lugar amado es la Tierra, es el lugar, planeta que ha acogido la vida para vivir. Entonces, de esa devastación de la tierra, de ver esa devastación en términos día a día, la información que circula por los medios de comunicación, por las redes, etcétera, pero también por la vivencia efectiva a diario de esa devastación, surge ese sentimiento de angustia, de tristeza, de preocupación que Glenn Albrecht, ha denominado como solastalgia. Es la experiencia existencial derivada de un cambio ambiental negativo que se manifiesta como un ataque al sentido del lugar, dolor o la angustia causada por la pérdida continuada de consuelo y la sensación de desolación relativa al estado actual de su entorno y su territorio, el dolor producido por la pérdida del lugar mientras aún se habita en él. Es algo muy complicado porque mientras vivimos en un planeta que es devastado, que es precarizado ambientalmente, todavía seguimos viviendo en él. Es muy contradictorio. Encuentro esta acepción, la angustia, solastalgia, es la angustia por las consecuencias del cambio climático, los desastres ambientales. Esto está en un libro que a través de microrrelatos
distintos creadores, artistas, poetas, cuentan historias, narran historias desde su experiencia de la pandemia, y desde esos microrrelatos cuentan su sentimiento de solastalgia desde experiencias individuales, personales, que vivieron en ese tiempo de la pandemia. Entonces, la solastalgia y el ecocidio son términos contemporáneos, actuales, que se insertan en la ciudadanía, y pues que refieren a la preocupación, por ejemplo, por el cambio climático o las situaciones que derivan de esa situación. Luego, pues si bien la solastalgia es un concepto, un término que acuña Glenn Albrecht, pues la pregunta es si en estos territorios del sur global hemos tenido un modo de nombrar la pérdida del lugar o el sentimiento de devastación de la tierra, ¿sí? Desde nuestros territorios y de distintas disciplinas, efectivamente existen indagaciones que referencian la devastación de territorios naturales que involucran la creación artística. Allí, en el documento de sustentación escrita sobre esta pregunta, referencio el trabajo del maestro Miguel Rojas Sotelo, de 2023, Territorio Encarnado, Ejercicios de Soberanía Visual, Visualidades, Textualidades y Estéticas situadas en la producción artística indígena de Abya Yala, donde el autor enuncia la lucha por la madre tierra, en la necesidad de difundir contranarrativas a la matriz colonial del poder, permitir que voces humanas, no humanas y más allá de lo humano se expresen abiertamente con la esperanza de reconstruir comunidades y lugares posibles para la vida. Entonces me pregunto también cómo nombrar el dolor por la pérdida del lugar de la tierra desde Abya Yala. Se abre pues así una vía de indagación y creación para los estudios artísticos sobre, por ejemplo, modos de nombrar aquel sentimiento que surge de la devastación de la casa común. Y cito el trabajo del maestro Miguel Rojas Sotelo porque allí él hace un estudio sobre prácticas artísticas de creación indígenas, pero entendiendo que las prácticas de creación artística desde lo indígena refieren al territorio natural, porque es donde se inserta o donde ocurre la vida de las comunidades indígenas. Pero al no haber territorio, pues me pregunto, ¿cómo se denominaría, cómo se nombraría ese sentimiento por la pérdida del lugar, por la pérdida del territorio de la comunidad indígena, pero desde el pensar de la comunidad indígena? Es bien interesante y me parece que el trabajo del maestro Miguel Rojas Sotelo inspira y puede indicar ese camino para ese modo de nombrar la devastación de la tierra desde Abya Yala. Un término que no es el mismo, pero es el término de Coscojina, que es el término del amor no correspondido. Es en una canción del maestro de los carrangueros de Ráquira, Jorge Velosa. Él habla de la coscojina como el sentimiento del amor no correspondido. Es un término de estas tierras, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, la denominación de la solastalgia, pero nombrada desde acá, ¿no? También caben preguntas sobre la solastalgia, al preguntarse sobre la solastalgia, si la pérdida del lugar en, 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 en las formas de vida no humanas, ¿cómo sería ese sentimiento? ¿Cómo, si un ser viviente distinto al humano, bajo la realidad de pérdida del lugar, de su lugar de hábitat, ¿cómo sería ese sentimiento de solastalgia en lo no humano o en las otras formas de vida no humana, ¿no? Son vertientes que se abren al pensar sobre la solastalgia. Entonces, solastalgia en otras formas de vida distinta a la humana, por ejemplo, un árbol talado puede
vincularse al sentimiento de solastalgia. Estos es una fotografía reciente de este año, en agosto de 2025, en el que fui a ver una exposición de, de, de un compañero de la primera cohorte del doctorado, de Diego Aguilar, y estaba mostrando sus heliografías en una galería de este barrio, El Nogal, y estaba este tronco talado allí. Pero fíjense que es la misma imagen de la que he hablado, esa naturaleza, ese ser viviente árbol que a pesar de ser talado se arraiga todavía a la tierra, no quiere irse, se arraiga, ¿no? Y es una imagen muy fuerte porque pues la vemos cotidianamente. Bien, entonces, bajo esas realidades de devastación que da lugar al sentimiento de solastalgia, pues en la investigación-creación referencio unos hechos ambientales, unas catástrofes ambientales a través de una autoetnografía en la que logro tejer las experiencias de la niñez al ver un río muerto y un botadero de basura desde esa época en diferentes momentos, como yo ubico en esa autoetnografía 4 momentos álgidos de mi vida, en los cuales uno de ellos es la experiencia con el río muerto, y voy tejiendo con hechos ambientales, desastres ambientales en un ámbito de lo global, para que no quede como una experiencia biográfica, sino más bien en términos de la autoetnografía es como la experiencia y las cuitas del investigador creador se vinculan a un ámbito global, a un contexto amplio en el cual se pueda uno insertar. Entonces, en ese tejido de fibras de lo personal, de la sensibilidad herida en términos de la devastación de la tierra, se adhiere, se teje a ese contexto amplio de devastación de la tierra, ¿no? Entonces, de ahí surge una autoetnografía en clave de solastalgia, y pues me ayuda a construir esa autoetnografía una línea de tiempo en la que confluyen 4 realidades, 4 variables, llamémoslo así, que son los hechos ambientales, hechos catastróficos que han ocurrido en el mundo, desastres nucleares, accidentes ambientales. Ese es un aspecto. El otro es la respuesta de entes gubernamentales frente a esa realidad de devastación. Un tercer aspecto es la respuesta de la sociedad civil, y un cuarto aspecto es la respuesta de la creación artística con respecto a esos hechos que han derivado en devastación de la tierra. Entonces, esa línea de tiempo me dediqué unos buenos meses a construirla, a recoger esos hechos, esos datos de devastación, de accidentes, y a cruzarlos pues con la creación artística en esos espacios de tiempo, en un rango de tiempo de 1960 a 2024, donde pues voy construyendo allí esta autoetnografía, ¿no? Abajo, por ejemplo, ocurre un hecho real que fue en 1974, el año en que nací, pero fíjese que en 1974, ya 2 años después, ocurría la explosión en Seveso, que es un accidente nuclear. Es decir, que al momento de nacer, en el ámbito global, ya estaba inserto en un ámbito de devastación de la tierra, y eso ha pasado a múltiples generaciones de humanos y de otras formas de vida. Incluso 4 años después, el accidente de 3 Mile Island, y así me voy ubicando, me voy tejiendo en ese ámbito de devastación global, ¿no? Pero también allí va surgiendo en esos mismos espacios y periodos de tiempo, por ejemplo, la configuración de un arte ecológico, ¿no?
que posteriormente deriva, pues ha tenido diferentes denominaciones: arte ecológico, arte medioambiental, arte de la tierra. Pero hay aspectos o hay denominaciones, por ejemplo, en el año 2000 como arte y sostenibilidad, y hoy más recientemente, en 2020 en adelante, como arte y cambio climático, ¿no? Entonces, de esa manera construyo la autoetnografía, referenciando también acá aspectos o fibras de la vida personal, como por ejemplo en 2012, en 2014, cuando fui papá, padre de 2 hijos, pero fíjese que en ese entonces eh, también el contexto de accidentes y devastación de la tierra estaba allí latente. Entonces, son preguntas de la descendencia que uno trae al mundo, como también hereda, como también entra a vivir dentro de una realidad de devastación de la tierra, ¿no? Pues aquí la línea de tiempo referencia más dentro de la creación artística las denominaciones como movimientos, arte ecológico, por allá en 1986 en un libro del arte objetual al arte de concepto de Marchand Fils, eh, la, la denominación de arte y sostenibilidad en dos historiadores de arte, Maha Reuben y Reuben Fokes, y de Sacha Kagan, que han investigado, han realizado estudios sobre la relación arte y sostenibilidad, y más recientemente la relación arte y cambio climático, también de Maha Reuben y Reuben Fokes, en un libro que se llama Art and Climate Change, donde referencian creación artística en relación a al tema del cambio climático, y recientemente Mei Ching-hen, que observo que en Calle 14 recientemente él publica un artículo sobre arte y cambio climático en este año. Bien interesante que el tema, la tematización, pues, o la indagación sobre cambio climático desde la creación artística, pues se está configurando una temática interesante e importante en el ámbito de la creación artística y de la investigación desde el arte. Bueno, paso a la pasantía número 1 para ir configurando la categoría de creación-adaptación. Y aquí comparto la primera experiencia en una pasantía 1 con el Grupo de Investigación de Ciencias Ambientales de la Universidad del Rosario, en cabeza del doctor Benjamín Quesada, en el que nos dedicamos en esa pasantía, que duró alrededor de 3 meses, a analizar y estudiar desde prácticas de creación artística, cómo se vinculan al tema del cambio climático. No es que los artistas trabajen esa tematización, sino que con el doctor Quesada nos dimos a la tarea de generar vínculos de la creación artística para desde la creación artística ver modos de adaptación al cambio climático. Y entonces llegábamos a esta línea de tiempo en el que este es un aporte del doctor Quesada, que dice que desde sus análisis de cambio climático, él puede decir que se puede hablar de la relación arte y cambio climático desde el 2020. Nos dimos a la tarea de analizar distintas publicaciones, una reciente de Paul Arden de 2022, del libro Un arte ecológico, creación plástica y antropoceno, para ir ubicando allí obras, prácticas de creación que se pudiesen vincular al cambio climático y poder de allí sustraer ámbitos de adaptación. Por ejemplo, analizamos la obra del artista joven Angie Montenegro, un artista del Valle del Cauca, que tiene esta obra que titula Sin arroz no como. Estas pareciera que son bolsas de arroz, de azúcar, libras de arroz,
naturales, pero estos son vaciamientos, esculturas hechas en cemento que posteriormente ella pinta emulando la estética, pues la configuración de las bolsas reales, las pinta para hacerlas parecer como reales. Pero en conversación con Angie Montenegro, eh, ella me hablaba sobre por qué llega a estas obras y también ella se remite a la infancia. Ella es del Valle del Cauca y desde en su infancia veía cómo extensos bosques eran transformados en pastizales o en lugares para el cultivo de caña de azúcar, lo cual es un hecho completamente problemático en términos de cambio climático, según lo que aporta el doctor Quesada. Pues porque el bosque es un benefactor o un reductor de las problemáticas que ocasiona el cambio climático, ¿no? Analizábamos también obras de Alicia Barney Caldas, la artista colombiana, caleña también, esta obra Estratificando un basurero utópico. En esta obra, la artista, en estos tubos de ensayo, ella reproduce o reconstruye la estratificación de montañas cercanas a su lugar de vivienda. Y acá, por ejemplo, en una de ellas, comienza vertiendo lo que encuentra realmente en la montaña, que es piedras, y ahí se van construyendo los sustratos de las capas, pues, para llegar aquí estoy señalando con el cursor, llegar el manto o la capa que corresponde a la basura. Y allí nuevamente tierra para decir que esa basura es una capa más dentro de ese lugar natural llamado montaña. Obras como de Andrea Poli, eh, esta obra Breeder, que es un carro dentro de una burbuja, el carro está accionado y allí va conteniendo en esta burbuja el smog, en un intento porque ese smog, esos gases que produce el carro no se expandan en la atmósfera. En términos de cambio climático es una obra significativa, porque pues aduce a esa responsabilidad, por ejemplo, de los gases o del residuo que produce la combustión a los que tenemos automóviles, ¿no? Esta obra de Amy Balkin la titula así, Public Smog, pero es una obra que ella es una obra abstracta bien interesante porque lo que el artista intenta hacer es construir un parque libre de smog en la atmósfera. Entonces ella compra bonos de carbono y no los vende. Entonces es bien interesante porque es una obra, más que obra, es creación artística relacionada al cambio climático de un modo descentrado en el que, es una piedra en el zapato para las empresas que compran bonos de carbono, ¿no? Entonces, nos dábamos a la tarea de pensar cómo estas obras, cómo pueden ser adaptadas en un ámbito de lo ciudadano o en un ámbito de la educación artística, por ejemplo, porque la potencia que converge allí, el significado, la potencia en términos simbólico de significado de estas obras, pues es muy importante en términos de enviarlo a la ciudadanía y que no se quede como obra que circula en mercados especializados o en circuitos especializados de circulación del arte, ¿no? Bueno, paso a la pasantía número 2 con la Stop Ecocide International. Aquí tuvimos la oportunidad de escuchar una conferencia en el doctorado de mano de Rodrigo Lledó, quien es director para Américas de Stop Ecocidio, y de Denise Alonso, que en ese entonces era la coordinadora de Stop Ecocidio Américas. Ellos dieron una charla aquí en el doctorado sobre qué es el ecocidio, y Denise habló sobre los límites planetarios desde las ecoescrituras y el ecocidio, ¿no? Pero, ¿qué es el ecocidio? Pues el ecocidio es un término que retoma Polly Higgins y Yo-Yo Mehta
Holly Higgins da lugar a la Fundación Stop Ecocidio Internacional, y pues son desde esta entidad promueven hacer del el ecocidio, es decir, del asesinato de la casa común, un quinto delito que sea penalizable dentro de la Corte Penal Internacional, ¿no? El término lo acuña este señor Arthur Galston. Él es la persona que da lugar a la gente naranja. Es un biólogo, un químico, que en sus investigaciones da lugar a la gente naranja, que posteriormente es el que utilizan para defoliar los bosques donde se escondían la guerrilla vietnamita, ¿no? Pero pues él nunca esperó o nunca pensó que esta investigación de este químico defoliante fuese utilizado en la guerra, y pues el tiempo después él denuncia ese uso y cómo ese químico afectó el bosque y a los humanos en ese entonces, y es a lo que él comienza a llamar el ecocidio. En la sustentación escrita, pues hago una referenciación de estas afectaciones. Bien, entonces voy aquí rápido. Este es el término de, pues, el ecocidio. Lo que significa cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. Bueno, esto es lo que formula la, la fundación. Y en la pasantía nos dimos al trabajo de construir un biomanifiesto. También, pues, se propuso la práctica artística árbol telarizar desde un ámbito colaborativo transnacional en el que participasen diferentes grupos de Stop Ecocidio en América Latina, desde los diferentes grupos que tienen en estos países: Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México, Venezuela. Aquí cada grupo configuró una creación artística en relación a el ecocidio, pero fue una forma de trabajo en red, de trabajo colaborativo, que nos permitió trabajar de una manera transnacional creativa en apoyo a esa propuesta del ecocidio. En Colombia, lo que realizamos fue esta acción del árbol telarizar como símbolo de regeneración del vínculo humano-tierra. Esto sucedió en el bosque urbano Jardín Utópico del barrio La Esmeralda, donde pues en un espacio público abierto nos dimos a la tarea de regenerar a través de la experiencia textil, del saber textil, el conjunto de árboles talados que confluyeron en este jardín utópico bosque urbano. Entonces, es la práctica descentrada de una obra que denomino árbol telar, y pues que permite la participación de la ciudadanía. Esto fue en 2026, tiene el arte que inspira la tierra, que es ese conjunto de prácticas y de creación artística de diferentes grupos. Este año tuvo su segunda versión en 2025. Y pues bueno, desde allí intento o apuesto por construir la práctica de creación artística, que básicamente es tomar la obra de arte y ajustarla, adaptarla a un ámbito abierto, lejos del espacio galerístico y de la feria, es decir, de la comercialización de la obra de arte que se nutre de la devastación de la devastación de la tierra, para vincularlo cada vez más al espacio abierto, al espacio de lo público, al espacio comunitario. Entonces, allí hay tres instancias operativas de la creación-adaptación: una que es el ajuste de circulación, adaptar obras y dispositivos al ámbito abierto de la ciudad para que devengan experiencia sensible de la ciudadanía planetaria. No es sacar al aire lo mismo, es reformular la obra para que se haga hábito. Un segundo aspecto es el ajuste de pensamiento y proceder cultural, explorar
modos de relación sintiente, como lo habla la maestra Sonia Castillo, en contexto de devastación. Esto quiere decir cambiar rutinas, lenguajes y criterios de valor de la exhibición, de la obra, de la práctica, al cuidado. Es ir del autor a lo común. Y un tercer aspecto, el ajuste de las materialidades, que es una deflexión, es decir, transitar un camino distinto, como lo diría el maestro Ricardo Lambuley, frente a materialidades hegemónicas. Es ensayar acciones mínimas y materialidades otras que no repliquen la lógica extractiva y pongan en marcha mundos posibles, como puede ser desde la ecopoesía, el ecofeminismo, las filosofías ambientales, como gramáticas de ese hacer. Entonces, así se propone la categoría creación-adaptación como una forma emergente de práctica artística que descentra al artista genio, resiste la mercantilización del dolor ecológico y abre posibilidades de cuidado, encuentro y regeneración simbólica frente al colapso ambiental, pues dado que la devastación de la tierra como tematización posiblemente puede ser otra forma de extracción, de extractivismo sentimental frente a esa devastación que se inserta o que se tematiza en la creación artística, y ahí hay algo problemático, algo que indagar y sobre lo cual preguntarse en términos de la creación artística, ¿no? Estos son modos de adaptación. Acá la derivación que tomo como adaptación es la adaptación que se hace de una obra a otros ámbitos o a otros formatos. En ese ámbito de la adaptación es desde la que estoy hablando, no tanto desde la, eh, desde la adaptación ambiental, sino desde esa potencia o esa flexibilidad que tiene la misma creación artística de adaptar incluso las obras de arte a otros formatos, en este caso a un ambiente comunitario, a un ambiente de espacio abierto, muchas veces anónimo, que pues es distinto a mostrar la obra de arte en circuitos donde hay un autor, donde hay una obra. Entonces es bien interesante pensar desde allí la adaptación en términos de formatos distintos. Y pues este modo de nombrar la creación-adaptación, pues yo la dialogo, la vinculo a la fibra ambiental que ubico en los estudios artísticos, desde los documentos que tenemos desde el doctorado, desde las distintas líneas de investigación, como puede ser la de Madres de los estudios de la Madre Tierra, que dirige el maestro Ricardo Lambuley, porque pues en los documentos, incluso en el documento maestro del doctorado, hay un énfasis a la naturaleza, a la Pachamama, a la Madre Tierra, como la gran creadora. Y en ese sentido es que detectando y revelando, desocultando esa fibra sensible ambiental dentro de los estudios artísticos, es que la creación-adaptación conversa y en sí la práctica del árbol telarizal. Muchas gracias. Bien. Aplauso. Muchas gracias, John. Hiciste como la presustentación de la tesis, me pareció muy interesante. Me gustó mucho ver cómo ha sido como el proceso. Yo te seguí hasta cierto punto, ¿no? En el proceso hasta la elaboración del proyecto de la tesis, pero hoy nos llevaste como cómo ha sido como el recorrido y también todos los diálogos, los encuentros, porque una cosa es el proyecto, otra cosa ya es la realización, es el proceso que estás terminando, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, quería provocarte como una pregunta, ¿no? Digamos, como para el contexto de los colegas que nos están escuchando, es ¿por qué en un comienzo nosotros interpelábamos un poco tu trabajo con la categoría de sostenibilidad, ¿no? Eh, era, pues tú lo aclarabas muy bien, pero lo que te decíamos, ¿no? Y varios era que eh,
sostenibilidad digamos que hay categorías cargadas, ¿no? Categorías cargadas es muy difícil descargarlas cuando ya tienen como una carga tan fuerte de significado colonial, por decir. Y lo mismo me decían a mí cuando estaba haciendo mi tesis que se llamaba Estéticas decoloniales, ¿no? O sea, estéticas fronterizas. Entonces, ¿por qué utilizas la categoría estética? Pues si esa es una categoría colonial, ¿no? O como hablaba hoy Martín, ¿no? O sea, la función de la estética con esa carácter funcional en la capitalización, ¿no? De masculinización del capital. Sí, es decir, entonces en tu caso era como tan ligada al desarrollo, ¿no? Es decir, como la categoría de sostenibilidad pues estaba ligada al desarrollo sostenible y la invitación era o hay otra categoría pues si no hay otra, pues entonces hay que descolonizar la categoría un poco, ¿no? Entonces quizá con todo lo que mostraste hoy, ¿no? Hay nuevas categorías que tú presentaste, ¿no? Y aquí anoté algunas, creo que todos anotaron, ¿no? Bien interesante es la, ¿qué categoría? Aquí se me perdió el documento de Word. Em, un momento, por favor. Es decir, que tú ya produjiste como nuevas categorías. Aquí solastalgia, aunque pues no es una nuca, sino que tú la cargas de significado, ¿sí? Y muestras cómo eso tiene que ver con tu experiencia propia de vida y también con experiencias de comunidades y experiencias que pueden tener lugar en lo que tú estás en tu hacer, ¿no? Ahora lo último que decías, la relación con el documento maestro del doctorado, me pareció eso como un señalamiento muy potente, muy interesante, porque en el doctorado planteamos un poco epistemológicamente la descolonización de la categoría sujeto-objeto, ¿no? Del binomio colonial sujeto-objeto, ¿no? Y entonces como la colonialidad epistémica, pues lo que hace es colonizar la naturaleza, el sujeto, la producción del sujeto, de la subjetividad moderna, tiene como consecuencia la construcción del objeto, ¿sí? Y entonces el objeto es la naturaleza, ¿sí? Es decir, en general, y todo lo que a ella se asocia, ¿no? Los indígenas fueron asociados con la naturaleza, las mujeres con la naturaleza, como que, no como sujeto, sino como objeto, ¿no? Entonces y lo que estábamos tratando de plantear en el doctorado es que realmente, pues primero esa categoría es colonial y es una construcción histórica que hay que descreer, des, desarmar y mostrar que realmente el sujeto es la naturaleza, ¿no? O sea, si hay alguien creador, es la naturaleza, decíamos desde el doctorado, porque la naturaleza es la que crea a los creadores. Sí, ¿quién crea a los creadores? La naturaleza. Nosotros no creamos, cuando creamos a la naturaleza la creamos como objeto, ¿no? En una venganza epistemológica del creado que quiere ser creador. Sí. Eh, entonces, también me pareció muy interesante la categoría que tú piensas como co-creación, ¿cierto? O sea, el co-creador, la investigación, creación y co-creador, ¿no? Yo lo sentía como como en esa perspectiva. Digamos que con la naturaleza, si volvemos a decir yo soy el creador y la naturaleza es lo creado, la obra, el creador y la obra, seguimos en la categoría colonial, ¿no? Pero la co-creación con la naturaleza es muy potente porque horizontaliza, ¿no? Entonces ya no es la producción de un sujeto que produce un objeto, sino es el diálogo con la madre tierra para co-crear con ella, ¿no? Y a partir de ella y otro tipo de diálogo y otro tipo de conversación, que es lo que produce tu hacer artístico, ¿no? Es decir, que es un hacer muy
cuidadoso, de no es violento con la naturaleza, es de recoger las cosas de la naturaleza para volver a armar el árbol a partir de las hojas caídas y de, sí, de otras cosas. Es decir, hay una poética distinta en tu trabajo, poética. Hablábamos ayer en la, sí, es decir, es poética que está, no es estética, sino poética mediada primero por la ética, que es decir, el sujeto colonial, el colonizador, está basado no en la ética, siempre lo hemos dicho aquí, sino en una política de la dominación, ¿no? Cuando la posibilidad de la ética se convierte en una política de la dominación, deviene la colonialidad en todas sus formas, ¿no? Entonces, digamos, la poética que tú planteas es a partir de un diálogo distinto con la naturaleza, con los muñones, con de los troncos, ¿sí? Con las hojas, totalmente distinta es decir, como una estética con sustrato ético es distinta y pienso que ese es como uno de los grandes logros de tu trabajo. Y quería preguntarte ya para cerrar, es decir, si que nos puedas decir dos logros de tu trabajo, ¿no? Es decir, desde ese momento a ahora, ya resumiendo todo, ¿en qué han consistido como tus dos principales logros o aportes de tu trabajo? Que sé muy seguramente, me adelanto a las preguntas que te van a hacer los jurados, es decir, y que tú vas a tener que responder. Es decir, porque aquí hay muchas cosas que señalaste y son logros, pero sí en términos de los principales, ¿cuáles serían, no? De todo este recorrido tan interesante. Bueno, gracias, maestro. Y la pregunta es bien, bien interesante también, porque la experiencia que he tenido con la investigación-creación, al echarla a andar, dio lugar a preguntas que no dejan de derivar en preguntas. Porque cada vez que, que pregunto algo dentro de la investigación-creación, como por ejemplo descentrar la obra, como lo es el árbol telar, y ajustarla o adaptarla en términos de compartir o de co-crear con el árbol talado o con comunidad humana, eh, revela otras preguntas que al hacer la reflexión por la pregunta en sí, da cuenta de los enganches que uno tiene a las matrices hegemónicas. Y cuesta esos desenganches. Cuesta, o sea, para decir a la respuesta como qué es qué es lo importante, qué es lo significativo, yo creo que eso continúa allí latente. O sea, es como un seguir ahondando desde la investigación, creación, para seguir analizando y mirando qué aporta esto que hice. Porque todavía está, o sea, si bien acá por ejemplo, hay, hay tres, yo solamente menciono aquí la creación, adaptación, pero el árbol telarizar es otro resultado, es un modo de nombrar la co-creación, por ejemplo, porque me di a la tarea de pensar un modo de nombrar lo que nos hablaban en los seminarios, el maestro Ricardo, la maestra Sonia, el maestro Pedro Pablo, sobre la lucha por los modos de nombrar, pero desde acá. Entonces, porque encontraba, por ejemplo, en los inicios palabras como sostenibilidad, como solastalgia, pero ¿cuál sería un modo de nombrar esto que estoy haciendo desde la propia experiencia? Por eso adhería al árbol telarizar, es decir, hacer la obra que se llama árbol telar, que es una obra, es una escultura, pero al denominarla como árbol telarizar es acción, es verbo. Entonces ese podría ser, digamos, es uno de los encuentros, es como hacer de la obra, del proceso, una acción que se puede compartir ciudadanamente de una manera desinteresada,
porque en ese desinterés es lo que, pues a mi modo de ver, en términos de adaptación al cambio climático, a la devastación, es lo que nos permite generar fuerza comunitaria para resistir. Porque pues dejamos muchas veces que la creación artística, digamos que tematiza la afectación al planeta Tierra, que participa en en un circuito cerrado del arte, pues muchas veces confiamos o se cree que eso educa o es como lo que como la vertiente de creación que va a dejar algo, sí lo hace, pero pues hay que también experimentar o experienciar la creación artística en un ámbito que no sea cerrado, sino más bien abierto. Yo ese consideraría que es uno de de las ganancias o de los favores que ha permitido esta investigación, creación. Otro aspecto que es la metodología de la aparición, es otra de las apuestas que presento como resultado, y es al, al, al accionar, experimentar la creación artística en un ámbito abierto como puede ser un parque público, aparece lo anónimo, aparece lo misterioso, aparece lo que no esperaba. Lo que cuando dispuse el árbol telar en ese espacio abierto, pues estaba a su suerte y muchas veces cuando iba a tejer encontraba apariciones que un ciudadano anónimo que nunca había visto, dejaba una fibra o dejaba una hoja. Y eso me pareció maravilloso y fue un gran aprendizaje porque es precisamente crear o disponer la capacidad creadora no del artista, sino inspirar la creación de lo otro, de los otros, incluso de la araña, del viento que desprendió la hoja, hizo caer una hoja en esas urdimbres, y ver eso como un modo de participación creativa del viento. Entonces, en ese misterio, en esas apariciones anónimas, hay juntanza creativa, viéndola como creación ciudadana, que es distinta a los proyectos de creación que involucran a la ciudadanía como un proyecto para gestionar recursos. Bueno, eso va por otro lado. Yo creo que esa es una de las ganancias y todavía me encuentro yo pensando sobre eso que ocurre allí, sobre la creación artística que permite la creación de una manera anónima. Muy bien. No sé si está Martín y si quisiera comentar algo. Curiosamente yo veía como una conexión entre la ponencia de Martín y la tuya, ¿no? O sea, cómo las dos conectan, como lo particular con lo universal, lo particular de estas prácticas tan situadas tuyas, pero que están conectadas con el gran problema del ecocidio, ¿no? O sea, ¿sí? Es decir, lo particular de la poética del artista, señalando problemas universales, ¿no? Es decir, el gran problema de la sostenibilidad de la vida en el planeta, ¿no? Es decir, y eso atravesado obviamente por la lógica del capital, ¿sí? Del capital que es el que finalmente constituye el sistema depredador de la naturaleza y a partir de ahí pues nos constituye a nosotros como seres deseantes de la producción, ¿sí? De subjetividades y de la producción de valor. Pero quería pasarle la palabra a Martín, que creo que Sí. Martín pueda hacer una conexión mejor que la que yo estoy haciendo acá. Sí, tal cual, Pedro. Justamente cuando lo escuchaba, yo me quedé en toda esa parte en donde construía la dimensión de los afectos, que me pareció impresionante. Lo escuchaba y decía, esto calza bastante bien justamente con cómo todas esas rutas de los afectos que él ha narrado son justamente parte de esta creación, ¿no? Claro, en este caso está ubicada en relación con digamos, en la relación con el medio ambiente, con el cosmos que nos rodea, con la naturaleza, pero me llamó mucho la atención
cómo narraba esas posiciones, es decir, cómo los afectos tienen que aparecer ahí y cómo los afectos de hecho median su relación con, ¿no? La tristeza, la alegría, su contacto con el río, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que mencionó me llamaron muchísimo la atención. Ahí yo solamente diría, y claro, comparto esta idea de, claro, entiendo que por ahí ubicar en ese otro lado a la naturaleza y por tanto desarrollar, digamos, otro tipo de estrategias de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, es fundamental. Pero ahí lo que resaltaría es justamente la posibilidad de profundizar un poco más cómo esta relación que la modernidad-colonialidad nos ha hecho establecer con la naturaleza también está mediada por los afectos, por esta producción, ¿no? Bueno, en el caso, digamos, específico del capital masculino, bueno, pero en general creo que podrías extender la idea hacia justamente cómo nos ubicamos como sujetos con afecto en relación a la naturaleza y cómo el construir afectos específicos hace que la podamos destruir o que la podamos conservar o en todo caso mantener una relación mucho más equilibrada, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, realmente. Ahora, no hay que perder, creo que ahí no hay que perder, y ahí, claro, vendrá mi vena más psicoanalítica, creo que no hay que perder el efecto de entender que los afectos también son construcciones sociales, ¿no? Pero ahí tú mira tú cómo lo coges, porque, claro, porque finalmente hay, cuando muchas veces preguntamos sobre cosas como el amor, la soledad, por ejemplo, ¿no? Y en particular, la solastalgia es también una construcción y entonces creo que si pudieras ver esos mecanismos por los cuales ese afecto aparece, o ese afecto hacia la naturaleza, o esa desolación, ¿no? A partir de no encontrar consuelo, por decirlo así, en la naturaleza, también son una construcción social, ¿no? Eso que me parecería como interesante, ¿no? No, sin ánimo de desviarte, por supuesto, pero creo que sí valdría la pena darle algún lugarcito para la reflexión, ¿no? Eso. ¿Quieres comentar? No, pues decir que precisamente la relación, el vínculo con la tierra o el sentimiento que se tiene con la casa común, con la tierra, con la Pachamama, bueno, tiene diferentes modos de nombrar. Es una herencia que se da desde la infancia, no en el ámbito individual, personal, sino a nivel generacional. Desde pequeños a todos los seres humanos nos hablan de una tierra, que pertenecemos a la tierra, que pertenecemos a ella, que debemos cuidarla y desde allí comienza a crearse ese vínculo con la tierra, ese vínculo de cuidado. Incluso hoy día, y es algo favorable también que en tiempos de tanta tecnología, de tanto tan inmediato, las generaciones más jóvenes están ocupando, ya no preocupando, sino ocupando realmente de la situación de la tierra que están recibiendo para vivir a futuro y en la actualidad. Por ejemplo, el caso de este niño Francisco Vera, que el niño activista eh, que le tocó irse de Colombia por amenazas y está exiliado en Europa, pero ese niño desde allá, desde muy temprano, a la edad de 6, 7 años, viene siendo un activista ambiental en favor de los derechos de los niños, pero en la vertiente del derecho a un ambiente, a una tierra saludable. Y lo mismo Greta Thunberg, otros activistas jóvenes, niñas, niños, latinoamericanos, se me escapan los nombres lamentablemente, pero para decir que ese vínculo con la tierra no se da en la adultez, sino viene siendo desde siempre. Entonces, es la necesidad de mantener latente ese vínculo emocional, reconociendo que sin tierra, sin casa común,
qué existencia tendríamos los seres humanos, ¿no? Muy bien. Sí, a mí me sonó la falla para cerrar, ¿no? La amor no correspondido, ¿no? En relación con la canción de Jorge Velosa también, ¿no? Eh, sí, pero finalmente es que la cuestión del amor es una cuestión de que toca repensar también desde una perspectiva transmoderna, ¿no? Es decir, porque ahí está también toda la cuestión del deseo, ¿no? O sea, es repensar el amor desde otra perspectiva sería repensar el deseo, ¿no? Y eso pasa por el capitalismo y las construcciones sociales, ¿no? Es decir, porque es la relación la relación con el otro, ¿no? Con la naturaleza y con todo. Y cómo se construyen las relaciones, ¿no? Finalmente es, co- que es la colonialidad, una manera de construir relaciones que es la decolonialidad, otra manera de construir relaciones. ¿Sí? ¿Cómo? Ahí está el problema. ¿Sí? Es decir, la tarea es cómo construir las relaciones de otra manera y creo que en eso eso es lo que nos converge como nuestros haceres, ¿no? Es decir, no estamos felices con el modo de relacionamiento que ha establecido la modernidad y con el devenir histórico de esos modos de relacionamiento, ¿no? Es decir, no estamos contentos y por eso queremos cambiar la manera de relación, porque en eso está en juego las posibilidades de continuidad de la vida. Igual la vida va a continuar, hagamos lo que hagamos los seres humanos, la vida continuará con o sin nosotros, que sí, y quizá la historia de la humanidad no sea sea, decía Nietzsche, ¿no? Que es una X, si la vemos desde el punto de vista cosmológico. La historia del humano es simplemente una X, un momentito en la historia del universo que quizá no sea tan importante, pero pues la, cómo pensamos todo esto de nuevo, ¿no? De manera, como tú lo estabas pensando, de manera micropolítica, pero que lo micropolítico también puede tener incidencias globales, ¿no? Y cómo conectarlo. Quería conectar un comentario que hay un auge del arte amazónico mundial hoy, ¿sí? ¿Por qué el arte amazónico está siendo tan importante hoy? Por una parte, pues porque están aportando otros modos de representación, sobre todo en la pintura amazónica está muy interesante y está siendo capturada un poco también por el mercado y por las exposiciones y por esto. Pero también, digamos, creo que más allá de esa captura del capital, es porque quizá en la estética amazónica hay otras cosas, ¿no? Están pensando desde otro lugar y están pensando desde un tipo de relacionamiento distinto y que produzcan pintura y que se venda, pues eso es como lo derivativo, pero quizá la pintura, el arte amazónico nos está llevando a pensar que quizá de otra manera, ¿no? Y creo que lo que tú estás planteando tiene más relación con esas propuestas del arte amazónico. Nombrabas el arte indígena, pero en general sería como esa visión amazónica. Y con esto quería cerrar y para aprovechar para invitarlos a todos, a todas, para mañana que tendremos una presentación de arte de Brasil, ¿no? O sea, de una colega de Brasil que trabaja estos temas y que a mí me genera expectativa su presentación. Muchísimas gracias, Martín, por tu excelente presentación. Muchas gracias a John. Fantástico, ha sido muy, muy interesante y seguimos tejiendo, seguimos construyendo.